Vale, bueno, pues muchas gracias, bienvenidos y gracias a la Fundación Conversación por habernos reunido hoy, a Josu por la tarde tan interesante que nos va a hacer pasar, es un placer tenerte aquí. Josu, para los que no lo conozcan, es profesor titular actualmente en la Universidad de Cantabria, ha estado anteriormente en la Universidad de la Autónoma de Barcelona. Josu es autor de numerosas obras sobre derechos, sobre federalismo, también has escrito, ¿no, Josu?, sobre Estado y Constitución. Tiene una tesis sobre el Consejo de la Unión Europea. Y este libro a mí además me parece especialmente interesante por como señalan los autores en la introducción del libro. Creo recordar que hablan de si efectivamente las crisis son periodos de crisis o de decadencia o cómo se producen los cambios, y de la necesidad también muchas veces, esto quizás es más interpretación mía del libro y de lo que creo que querían decir los autores, de cómo la interpretación muchas veces de los clásicos y de volver a las fuentes nos lleva a solucionar problemas actuales. Y hay quizás esta dicotomía entre Kelsen y Schmitt, una dicotomía en temas, en pensamiento muy actual por la situación, muy actual por las convulsiones que vemos y muy actual por los temas como la Constitución, como el Estado, como los derechos, como el papel del Estado, el poder, son temas recurrentes en ambos. Dos autores además que yo me atrevo a decir que quizás uno más que otro han sido mal interpretados, por también cómo se han cogido las lecturas de uno de ellos, particularmente las de Schmitt, para justificar determinadas posiciones como fue el nazismo. Y quizás leer a estos autores y acercarse a ellos y a sus temas y a la conversación que plantean ellos, que no es una conversación que ocurriera así, entre los temas y cómo se acercan Kelsen y Schmitt, no solo es de actualidad, sino es de gran interés, igual que ver la comparación entonces el momento en el que escriben estos dos autores. Bueno, pues como supongo que han leído el libro y la forma en la que está estructurado, y también pues para no destripar temas en los que Josu además evidentemente es más experto que yo reconozco que de los dos solo he leído en profundidad uno de ellos, pues le cedo la palabra y quedamos dispuestos a escucharte y aprender de ti esta tarde. Gracias, Irene. Yo quería agradecer a la Fundación, a Armando por la invitación, y estoy muy contento de estar aquí. Ha sido un día un poco ajetreado, una semana de muchas vueltas, pero bueno, ya estoy dando lo último de la semana. Ya mañana creo que mañana queda la columna, eso sí, pero bueno, muy feliz de estar con vosotros. Todo esto es absolutamente inesperado, porque en realidad este es un libro que nació de un seminario en la Universidad del País Vasco, con el seminario de Javier Fernández Sebastián, profesor de pensamiento político, y es un libro que en principio iba a tener 100 hojas o 110, con una comparación entre el pensamiento de Kelsen y Schmitt. Iba a ser una cosa divulgativa y no pretendíamos hacer un trabajo excesivamente académico. El caso es que luego al final nos enredamos y quedó un libro excesivamente doctrinal, yo creo, y excesivamente complicado para la mayor... Lo pensamos más para estudiantes, ¿no? Pero evidentemente este no es un libro para estudiantes. A pesar de todo, sorprendentemente el libro pues ha trascendido, porque 4 años después... No, esto salió en marzo de 2018. O sea que 5 años después sigo dando charlas sobre este libro, con lo cual es realmente una sorpresa mayúscula, lo que también te reconcilia un poco con el país, no porque nosotros hayamos escrito un buen libro, sino que la gente tiene interés en estas cosas. Y tiene 3 ediciones, que esto es todavía más alarmante. O sea, esto sí que no lo comprendo en absoluto. Yo creo que además ha habido reimpresiones, porque los editores obviamente nunca te dicen la verdad de lo que se vende, y me parece bien, nosotros no estamos para ganar dinero con los libros. Pero habrá tenido reimpresiones, 3 ediciones, hemos renovado además con un prólogo de Eloy García. Absolutamente inesperado. Quizá es el clima político que vivimos, el clima cultural de crisis, ¿no?, de decadencia, no sabemos todavía muy bien, que nos llama a volver a estas conversaciones y a estos conceptos y a estas ideas, porque pensamos que lo que tenemos en el presente está agotado. Entonces muchas veces recurrimos al pasado. Hay que tener cierta cautela,
porque en mi opinión las enseñanzas de Kelsen y Smith son parcialmente válidas. Es decir, que en mi opinión el problema de nuestra decadencia, nuestra crisis, como queramos denominarla, es que se nos han agotado los conceptos, se nos han agotado las ideas y se nos han agotado las instituciones, y hay que renovarlas. Volver al pasado para renovarlas puede ser, pero el planteamiento de Kelsen y Smith yo creo que puede que ya no sea tan trascendente, ¿no?, en ese sentido, y agarrarnos a ellos tampoco creo que resuelva demasiadas cosas. Por supuesto, si yo tengo que hacer un planteamiento de democracia realista, pues evidentemente Kelsen sigue siendo el pensador más importante, ¿no?, de nuestro tiempo. Pero me sigue sorprendiendo que Smith haya vuelto, que nunca se haya ido del todo y que tenga tanta importancia, ¿no?, en el pensamiento y en la praxis actual. Me gustaría comenzar diciendo que este libro es una celebración porque lo pensamos para hacerlo coincidir con Weimar el 1919-2019 y más o menos lo conseguimos. Y Weimar, como todos vosotros sabéis, pues fue un periodo de tiempo de ruptura, ¿no? Fue un tempus, ¿no?, como dicen, ¿no? Es decir, se rompió el tiempo histórico y todo el paradigma decimonónico, donde había restos aristocráticos, donde, en fin, la gran burguesía, etcétera, etcétera, todavía quería tener cierta preeminencia, desaparece, ¿no? Y Weimar no es un espacio, no es solamente Alemania ni es la Constitución del 19, es más o menos lo que ocurre en casi todo el periodo entre guerras en toda Europa. Y es un periodo pues caracterizado por una imaginación cultural desbordante, por avances técnicos, arquitectónicos, literarios, jurídico-políticos. Es decir, Weimar sigue siendo un periodo fascinante para todos y volver a él siempre es muy interesante. Y lo que ocurrió en Alemania tuvo réplicas en toda Europa. Yo siempre he pensado que la Segunda República Española es una réplica de Weimar, ¿no? Weimar tuvo varias réplicas en toda Europa. Entonces, volver a Weimar siempre nos interesa, siempre nos gusta porque, en fin, esa ruptura con el pasado y esa imaginación constitucional pues fue absolutamente decisiva, ¿no? Hay una paradoja porque nosotros en el libro decimos que Kelsen y Smith son nombres de Weimar, pero es que no es exactamente así, eso también me gustaría precisarlo. Kelsen es austriaco y vive la mayor parte de su vida en Austria y se va a Alemania en 1933, y es verdad que la Asociación de Juristas Alemanes lo invita muchas veces y es considerado un jurista alemán, pero no construyó el canon de Weimar, porque él empieza a dar clase en 1919, se convierte catedrático en 1919, por lo tanto es algo externo a Weimar. No es externo a la socialdemocracia ni a su tiempo, pero por centrar el tema en la República de Weimar hay que decir eso, ¿no? Pero es que Smith tampoco fue un hombre de Weimar. Smith fue un hombre que vagó en Weimar y que se convierte en catedrático en la Universidad de Berlín en 1933, cuando los nazis llegan al poder. Él contacta con Hans Frank, que fue uno de los nazis más sanguinarios, que terminó colgado en Polonia por ser uno de los responsables del genocidio. Y Hans Frank es el que le hace consejero de Estado en Prusia y es el que le hace profesor titular o catedrático, por decirlo así, en la Universidad de Berlín. Pero esto es en 1933, claro. Weimar no lo ha construido él más bien ayudó a deconstruirlo. Quien construyó Weimar pues probablemente sería Auschwitz, sería Triepel, Richard Thoma, los grandes juristas, ¿no?, de ese momento, o Max Weber, por ponerlo en términos sociológicos. Entonces es un poco paradójico, siempre volvemos a ellos. Lo mismo suele decirse de Hermann Heller, que Hermann Heller era un tipo que bueno, pues tenía cierta trascendencia, más trascendencia en España que en Alemania. De hecho, Heller muere aquí en 1933 escapando del nazismo, es verdad, profesor en Berlín, pero tampoco era el constructor. Smith sí, siempre se dice, Weimar tuvo 4 gigantes, Smith, Kelsen, Heller y Smith. Smith sí, Smith desde 1916 ya era un catedrático importante y contribuyó mucho con sus valoraciones a la construcción de Weimar. Una cuestión más introductoria. ¿Nos sirven para hoy? Evidentemente. Yo creo que a mí Kelsen me parece el constructor de las democracias modernas, o sea, de las democracias que surgen después de 1950, porque son democracias contramayoritarias. Y esa democracia contramayoritaria coloca al Tribunal Constitucional en el centro del sistema democrático. Pues bien, esa es una idea kelseniana, esa es una idea suya y por lo tanto la idea de que el poder se agote en el derecho es suya.
Y esa idea aparece a partir de 1950 no solamente en las constituciones nacionales, sino en los instrumentos internacionales también, tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea. Eso es una idea kelseniana del derecho y de su relación con la política. Por tanto, todo lo que quede de eso, que yo no sé lo que queda ya, se lo podemos atribuir a Kelsen. Smith contribuyó, bueno, claro, algunas cosas sí. Yo creo que Smith es interesante porque crea un lenguaje constitucional. Es decir, el primer autor de una teoría de la Constitución es Smith, porque hasta ese momento todos hacían teoría del Estado. De hecho, Kelsen tiene teoría del Estado, y dentro de la teoría del Estado hay unas páginas que dedica a la Constitución. El primer autor que hace una teoría de la Constitución es Smith. Y todo el lenguaje conceptual de la Constitución, poder constituyente, derechos fundamentales, garantía institucional, un montón de cosas, democracia militante, todas cosas las construyó él. Entonces, él nos ha construido un lenguaje. Después el contenido que le demos intelectual a cada concepto es algo distinto, pero él es el constructor de un lenguaje constitucional extraordinario, ¿no? Y desde luego, desde ese punto de vista, no tiene parangón, porque él además muchas veces se le ha malinterpretado, dice, bueno, la política es la guerra entre el amigo y el enemigo, ¿no? Él nunca quiso criminalizar al enemigo, pero él pensaba que el concepto amigo-enemigo había que formularlo en términos conceptuales, porque es lo que la Iglesia Católica había hecho siempre, ¿no? Que era una gran constructora de conceptos. Pues él tenía esa misma idea, ¿no? La idea del amigo y el enemigo desde un punto de vista conceptual. Esto a modo introductorio. No quiero hacer una intervención muy técnica, ¿vale? Porque nadie se merece una intervención técnica un viernes por la tarde a partir de las 7. Nadie, ni mi peor enemigo. Vamos a hablar un poco de la democracia en ambos y ya está, porque me parece que es lo que yo siempre hablo de este libro. Kelsen y Smith tuvieron solo un enfrentamiento en su vida, que es la polémica en torno a la justicia constitucional. ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? Yo creo que nuestro libro tiene solo una buena cosa, que demuestra que en realidad tuvieron una conversación a lo largo de su vida. O sea, que siempre trataron los mismos temas y los trataron de forma muy distinta. Y Kelsen era algo mayor, entró antes a la universidad. Cada gran obra de Kelsen tuvo una respuesta en Smith, ¿no? Y hay que verlo así, como una conversación indirecta. Acaban de salir el glosario, que es un texto de notas que iba haciendo Smith diariamente, una especie de dietario, que es muy duro de leer, muy difícil. Ha salido en la editorial Paseo de Sevilla, que ahora va además a publicar los diarios de Smith, que es una cosa muy importante. En el glosario se ve claramente su obsesión con Kelsen. Es una obsesión, y además es una obsesión bastante racista. No se puede decir que no, porque la idea de que Kelsen fuera judío le molestaba. O sea, es decir, ahí queda muy bien expresado, ¿no? También con su discípulo Kirchheimer, con quien finalmente pues, riñe y se enfada. Probablemente tenía razón, pero también que era judío, ¿no? O sea, ese sustrato antisemita está muy claro en el glosario. Y no sé por qué razón se sigue diciendo que no era antisemita. Claro que lo era, y lo fue hasta su muerte. O sea, que bien, que era una cosa de su tiempo, yo no lo discuto, pero nadie puede decir que era una cosa accidental. No es verdad, para nada era accidental. Entonces ellos tienen una conversación. Lo voy a limitar un poco a la democracia, ¿de acuerdo? Voy a dar unas pinceladas. Tanto Kelsen como Smith parten de una premisa: el derecho es algo infundado. Eso lo vuelve puro para Kelsen y lo analiza a partir de su teoría del derecho, la teoría pura del derecho, y en Smith eso supone que lo hace impuro y que por lo tanto no cabe analizarlo científicamente sino políticamente. Entonces uno toma el derecho como ciencia y el otro, el derecho es una manifestación de la política. La gran contribución de Kelsen a nuestro mundo democrático es haber pensado el derecho como una carcasa neutral, avalorativa. Y decimos, bueno, es que el derecho tiene que tener valores. Bien, Kelsen dice, no, tenemos que vivir en un mundo de reglas claras, pocas reglas pero muy claras, y el resto debe de resolverse políticamente. El circuito de la política pertenece a la sociedad y a los partidos. Es así de sencillo. Y como diría ahora, el centro de la democracia es el Parlamento. El derecho tiene que ser una cuestión neutral. Por eso quiero constituciones con pocos contenidos, con reglas claras, sin muchos principios, sin muchos valores, porque
Su idea es clara: cuanto más constitución, menos política. ¿De acuerdo? Cuantas más normas constitucionales, menos espacio para la política. Y dice, a partir de la idea de compromiso, etcétera, etcétera, la democracia tiene que ser un circuito de la sociedad y de los partidos. ¿De acuerdo? Eso lo tiene clarísimo. A partir de aquí él realiza una teoría de la democracia partiendo del positivismo crítico y dice, bueno, ¿cuál es la seña de identidad de nuestra sociedad, la sociedad de masas, la sociedad pluriclase? Las clases no van a desaparecer, habrá que llegar a algún tipo de compromiso. La característica fundamental de nuestro mundo es el pluralismo. Pues entonces el pluralismo requiere una democracia muy concreta. Y yo voy a ser el inventor de la democracia relativista. El mejor libro de Kelsen, y que lo puede leer cualquiera, es Esencia y Valor de la Democracia. Eso es un libro cortito, que tiene dos traducciones, una en Comares y otra en KRK. La edición de KRK es muy buena, os la recomiendo. Entonces, él parte de esa idea. En su teoría de la democracia, el derecho es neutral, la Constitución tiene un fundamento limitador del poder y, en todo caso, las decisiones tienen que tener un carácter político, se tienen que negociar, pero obviamente todas las dimensiones del poder tienen que estar juridificadas y tienen que estar limitadas. Es decir, el derecho tiene que llegar a las últimas consecuencias, hasta el último acto administrativo tiene que tener un control jurisdiccional. Esto lo obsesionaba mucho y tenía su razón de ser. En su teoría de la democracia hay una constante huida de la soberanía. Él es un gran negador de la idea de soberanía. Todo lo contrario que Smith, que siempre buscó la soberanía, ¿no? Y en una sociedad pluralista y de conflicto habrá que decidir por mayoría, como vemos, pero la base del sistema es el compromiso. Compromiso entre los distintos grupos, entre los partidos, un compromiso de fondo. No es verdad que Kelsen sea un relativista extremo, esto no es cierto, porque él tiene una cosmología y una cultura democrática. El compromiso implica, ya sé que lo sacó la socialdemocracia, pero implica, pues bueno, apartar lo que nos separa y reunirnos en torno a un objetivo común o a un compromiso común. Smith es completamente distinto. Si podemos decir que Kelsen fue el jurista de la democracia, Smith es el jurista del poder. Y él personalmente siempre quiso el poder, por eso se acercó a Berlín, por eso quiso estar cerca de von Papen, de von Schleicher, de Hindenburg, por eso estuvo algo con los nazis, porque le interesaba el poder, le interesaba la cratología y le interesaba la soberanía. Y ya sabéis la famosa frase de Smith, ¿no? El soberano es quien decide el estado de excepción, porque eso es lo suyo, ¿no? Para Kelsen lo importante son las instituciones y la regularidad, lo normativo. Para Smith lo importante es la soberanía, el poder y lo irregular. Y a él le interesará no tanto las normas jurídicas y su regularidad como la excepción, que es donde verdaderamente se demuestra que vive el soberano y vive a través de la decisión. Son dos mundos completamente distintos, ¿no? No podía haber un compromiso entre ambos. Entonces, uno es purista de la democracia, otro es purista del poder. A partir de aquí, bueno, los debates democráticos en Weimar más o menos son conocidos por todos, ¿no? Simplemente los cito: el gran debate, democracia representativa, democracia directa, el papel de los partidos. Y obviamente en Weimar había una crisis, y en Europa había una crisis, y había crisis porque había dos legitimidades en conflicto: la democrática y la autoritaria. La autoritaria ya estaba en Italia, pronto iba a estar en Alemania, también estuvo en España. Es decir, por eso digo que el tiempo actual no me parece mucho de crisis, porque no veo yo un conflicto entre legitimidades, veo más una disrupción o una decadencia, pero no sé si el populismo llega a ser algo, una legitimidad distinta, por así decirlo. Bien, y a partir de estos dos debates, digamos algunas cosas sobre la democracia en ambos autores. Kelsen piensa la democracia porque él es un científico, y él yo creo que está muy defraudado con su asignatura y con su disciplina. Yo también lo estoy, y lo estoy básicamente porque las personas que nos dedicamos a la ciencia social partimos de premisas políticas muy claras, y esto Kelsen le horrorizaba. ¿Por qué? Porque él se movió en un mundo, la Viena positivista,
Él leía a Einstein, él leía a los médicos, él leía a Freud, o sea, la ciencia le embargaba. ¿Por qué? Porque era una ciencia que podía acercarse a la verdad sin premisas valorativas. De ahí su teoría pura del derecho, era un ejercicio intelectual de honestidad, ¿de acuerdo? Y eso está completamente perdido. Por eso digo, cuando se meten mucho con Kelsen, porque, hombre, un científico del derecho, jaja, hombre, será mejor, como vamos todos, con los carteles políticos por delante, ¿no? Y con nuestras premisas políticas, y después razonamos jurídicamente. A mí siempre he admirado muchísimo a Kelsen porque me parecía muy honesto desde este punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, el resto no podemos decir lo mismo. Yo, en mi disciplina, cuando leo a prensa, leo amigos, tal, me doy cuenta de que todos tenemos un grado de partidismo muy grande, ¿no? Y que esto, en fin, entiendo cuando Kelsen decía, hay que hacer una ciencia jurídica avalorativa. Bien, pues él une un poco democracia y conocimiento y dice, claro, si en el conocimiento científico no hay una única verdad, sino que constantemente estamos buscando verdades, la democracia tiene que hacer lo mismo. Discutir. Porque no hay una única verdad. Eso sería absolutismo, dice Kelsen. Y la mejor parte de esencia y valor de la democracia es cuando hace la descripción del juicio a Jesús, que tanto incomodó a unos y a otros, pero que tampoco fue muy entendido. Bueno, Jesús dice, mi verdad es que yo soy hijo de Dios, etcétera, etcétera, y dice Pilatos, bueno, pero ¿qué es la verdad? Le entrega al pueblo la decisión sobre su enjuiciamiento. Esto ha sido muy polémico. Zagrebelsky escribió un libro entero a partir de esa página, también poniendo a parir a Kelsen, diciendo que, bueno, en fin, no hay una verdad, pero podemos buscarla entre todos, etcétera, etcétera. Esa es el parte de ahí, de una teoría del conocimiento. Y por eso la democracia es relativista, porque constantemente tenemos que buscar una serie de nuestra verdad, sí, pero no podemos imponer una verdad definitiva a los demás. La segunda característica ya la he citado, democracia y pluralismo, ¿no? Vivimos una sociedad plural e insisto, es una cosmología clarísima. Deber de tolerarse, esto lo repite constantemente. La tolerancia no en el sentido lockeano, él no alude a Locke. La idea de que tenemos que tolerarnos unos a otros, ese es el fondo del compromiso. Y por lo tanto, la cosmología democrática de Kelsen no puede ser absolutamente relativista, porque hay un fondo moral y ético, la tolerancia entre las partes, el no convertirnos en enemigos, sino en llevar a cabo, dentro de la disciplina parlamentaria partidista, la consecución del consenso. Tanto, claro, ¿hasta dónde tenemos que tolerar a los enemigos de la democracia? Pues él constantemente, y lo repitió en 1919, en 1929 y en 1959, lo dijo 3 veces. El raro privilegio de la democracia es que puede suicidarse. Ya, nos tenemos que defender de los enemigos de la democracia, pero en el texto de 1932, que es un texto precioso, donde habla de la Constitución de Weimar, donde dice que es el mayor homenaje de la historia de la humanidad a la democracia y tal, dice, una sociedad que no quiere ser democrática, no le podemos imponer la democracia. Él lo veía ya en Weimar, que la democracia no había triunfado y que no existía un compromiso ético de fondo con la democracia para imponerla y para defenderla. Y es una derrota, él lo reconoce. La tercera idea es que, claro, Kelsen no llega a ser un institucionalista, esto lo habría horrorizado, pero evidentemente él sabe que las instituciones son claves. Que no son las personas, sino las instituciones las que tienen que generar y regenerar una democracia. Bueno, yo sostengo, por ejemplo, que la Segunda República es un sistema político donde gobernaron las personas, no las instituciones, y por eso fracasó en gran medida, ¿no? Esto es así. Para él, el centro de la democracia es el Parlamento. El Parlamento es el centro de la democracia. Y sabe perfectamente que el principio elemental de la modernidad es la representación y que tiene que haber una división del trabajo. Y dice, es que no vivimos ya en Atenas, es que no podemos decidir directamente. No puede existir el referéndum, puede existir referéndum y puede estar constitucionalizado, pero el predominio de la decisión política en democracia es del Parlamento y de la democracia representativa y de los partidos, como veremos ahora. Por lo tanto, también hay un rechazo no solo a la democracia directa, sino también a la democracia corporativa. Esencia y valor de la democracia de 1919 es un alegato contra el bolchevismo. Ahí se ve claramente que a él lo que le preocupa son los soviets. En 1929, la segunda versión de Esencia y valor de la democracia
A él le preocupa más el corporativismo del fascismo y señala igualmente que no puede haber democracia con solo corporativismo, porque eso no tiene nada que ver ni con la libertad ni con la igualdad. Más cosas. He dicho antes que Kelsen era un realista. ¿Por qué es un realista? Fijémonos en el título del libro, Esencia y valor de la democracia. ¿El valor cuál es? La libertad. ¿Para qué sirve la democracia? Dice Kelsen constantemente. Para garantizar la libertad, para ejercer la libertad. Le fascinaba la libertad y era un socialdemócrata. Y discutía con Hayek y Schumpeter la posibilidad de que no existiera propiedad privada, pero su obsesión era la libertad, el hombre libre. Ahora habría que decir también la mujer, ya me entendéis. Su obsesión era esta. El valor de la democracia es esta, la libertad. La esencia es que tenemos que tolerar ciertas instituciones que, en fin, desde un punto de vista idealista no serían lo mejor. Pues hombre, si pudiéramos decidir todo por unanimidad, mejor, ¿no? Pues habrá que decidir por mayoría. Evidentemente, si votáramos todas las leyes, sería fantástico. Pero tenemos que tener partidos. Tenemos que tener instituciones. Es un mal menor. Eso es la esencia de la democracia. Y por lo tanto, esa es su perspectiva o su aproximación realista a la democracia. Que existen grupos, que hay pluralismo, que hay ideologías. Claro, el mundo ideal no hace falta. Habría una conexión directa entre el ciudadano y la voluntad popular, pero no es este el caso. Repito, no estamos en Atenas. Por lo tanto, la esencia es que hay algunas cosas que tenemos que aceptar, ¿no? No hay oposición entre libertad e igualdad. Su gran contribución es una construcción magnífica, maravillosa sobre el principio de igualdad y la igualdad de sufragio y de voto, pero la esencia, el valor de la democracia es la libertad. Claro, tenemos que decidir por mayoría, sí, pero al contrario que toda la mayor parte de los autores, desde Rousseau, desde Locke y por supuesto Smith, asienta el principio de la mayoría en la libertad. Cada vez que votamos nos conectamos con la voluntad del Estado y cuando nuestra voluntad coincide con la del Estado somos libres, ¿no? Es una interpretación de Rousseau un poco distinta, pero que me parece muy acertada. Claro, dice, tenemos que aceptar que gobierne la mayoría, pero hay minoría. La minoría tiene que tener dos defensas, dice en democracia. Una defensa política, el compromiso, lo he dicho antes. El compromiso de que quien hoy es mayoría, mañana puede ser minoría y a la inversa. Y de que no vamos a eliminar la minoría. Esto es cultura política. Tolerancia. Pero no se quedó ahí. Dijo, no, las minorías tienen que tener una garantía jurídica. Y esa garantía jurídica la va a ofrecer el Tribunal Constitucional. Cuando la minoría parlamentaria vea sus derechos disminuidos o anulados, o cuando la minoría parlamentaria crea que se ha hecho una ley contra la Constitución, tiene que poder recurrir al Tribunal Constitucional para que le garantice sus derechos. Por lo tanto, le preocupaba, en ese contexto realista, la suerte de la minoría. Y esto es algo que está en Tocqueville, en John Stuart Mill, en Jelinek, en fin, es una tradición que él bebe y que hace suya, pero que además la articula jurídico-constitucionalmente, ¿no? Por lo tanto, su gran aportación, los tribunales constitucionales como garantes de las minorías. Y eso es absolutamente indiscutible. Los partidos. Él era un gran lector de Tocqueville y admiraba mucho el dinamismo asociativo de los americanos. Y creía que ese dinamismo asociativo tenía también que germinar en Europa. Y que los partidos eran fundamentalmente esas escuelas de integración de la ciudadanía en la política. Esto lo cree Kirchheimer, lo creen casi todos, ¿no? Claro, él era profesor en el Partido Socialdemócrata. Por las tardes iba a las escuelas de obreros y enseñaba política, no derecho, enseñaba política y se ofrecía para hacerlo, ¿no? Porque entendía que la educación era un elemento muy importante en democracia. Los partidos, claro, ¿qué hacemos con ellos? Fue uno de los grandes debates en Weimar. Triepel estaba contra los partidos, Smith, vamos a ver, está completamente en contra de los partidos. Kelsen defiende los partidos y dice que hay que constitucionalizarlos. Y dice que
además habría que garantizar su democraticidad interna. Pues otra cosa que hicimos nuestra, porque la Constitución de Bonn, la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución de Portugal, de España, de Italia, de Francia y de otros países reconocen la necesidad de que los partidos sean asociaciones democráticas. Eso también es una aportación kelseniana. Partidos, hombre, ¿podríamos vivir sin partidos? Sí, bueno, pero tienen que existir. Y pues si existen, vamos a intentar integrarlos constitucionalmente. Y bueno, un poco me parece que esta es la aproximación más resumida que os puedo hacer del pensamiento kelseniano en términos democráticos, ¿no? La conclusión a la que yo he llegado, insisto, es que sigue siendo una democracia parcialmente válida. O sea, no creo que podamos prescindir de los partidos ni de las garantías de las minorías. O sea, su aportación a la democracia constitucional ha sido clave y sinceramente no me parece que se pueda superar. No se me ocurre nadie que piense ahora un modelo de democracia distinto al ideado por él. En mi opinión, la trascendencia del populismo es que está construyendo desde la izquierda y la derecha una democracia no contramayoritaria, sino contraminoritaria. Vale, pero lo explicaré esto después, si queréis, en el debate. Vamos un poco con Smith. Vamos un poco con Smith. Smith, como Kelsen, no es un moralista. Está en contra de los valores, tiene el famoso texto aquel de los valores, en fin, dice que los valores tienen un carácter económico. Si el principio jurídico claro que yo creo que caracteriza a Kelsen es el pacta sunt servanda, en realidad Smith se mueve por el principio rebus sic stantibus, ¿no? Dice, bueno, cada época tiene cada tiempo tiene su contexto, y siempre en ese contexto hay una primacía de un idealismo, porque él era un idealista, Smith, y por lo tanto en ese contexto de idealismo pues habrá que ir cambiando. Por lo tanto, como Kelsen pensaba que el derecho tenía que ser dinámico y tenía que cambiar. La esperanza de Kelsen era la ley democrática, la esperanza de Smith era la decisión. Porque lo que le interesaba a Smith, insisto, es el momento irregular, ¿no? Lo que no está juridificado. El misterio del derecho que no puede aplicarse a sí mismo. Para él, si para Kelsen la Constitución limita al Estado, para Smith la Constitución potencia al Estado. Eso es una cosa muy curiosa y se dice pocas veces. A él le interesa la Constitución para que cuando el Estado no sea capaz de aplicar el derecho y el ordenamiento jurídico, cuando hay rupturas, ¿no?, un estado de alarma, un estado de excepción, un estado de sitio, el Estado tenga un instrumento constitucional para hacer valer la suspensión y la excepción, con ciertas garantías. Eso es lo que le preocupa. No quiere decir que esté en contra del ordenamiento jurídico regular, ni contra las normas, nada de esto, pero le interesa más este tema. Por eso digo que los que quieren hacer de Smith un presupuesto global de un sistema democrático, yo creo que están equivocados en cierta medida. Si para Kelsen el pluralismo es una realidad de la cual no podemos prescindir, para Smith es una patología. Eso se ve muy claramente en el defensor de la Constitución. Dice, el pluralismo es algo malo para el Estado. Tenemos pluralismo corporativo, lo llama policracia, que es un término que toma de Popich y que después los americanos lo hicieron suyo. Tenemos el pluralismo empresarial, el pluralismo federal, que detesta, el pluralismo partidista. Todos estos pluralismos hacen al sistema incapaz de regenerarse, asistémico, por así decirlo, generan tensiones, generan conflictos y por lo tanto ante ese desorden hay que decidir. Y alguien tiene que decidir, el soberano. Esta es su obsesión. Y por eso tanta importancia a lo político, no lo jurídico, porque lo político es lo que impulsa a ese soberano a actuar. ¿Cómo es la democracia en Smith? Se ha dicho muchas veces que Smith es un plebiscitario. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Smith escribe su teoría de la democracia en la teoría de la Constitución. Y en la teoría de la Constitución ha hablado de ello ya sobre el parlamentarismo, ha hablado en Catolicismo Romano, que es un libro fascinante que os recomiendo a todos, yo creo que es el mejor de Smith. Y dice, bueno,
en los sistemas democráticos puede haber dos modelos, ¿no?, que funcionen. La democracia, por así decirlo, representativa pura. Bueno, pues donde hay un representante, que puede ser un soberano, donde hay un parlamento y donde hay una mediación entre el pueblo y esos representantes y las instituciones. Y luego habla de democracia de identidad. La democracia de identidad es aquella democracia donde se confunde el pueblo con la decisión. De nuevo, ¿dónde ha ocurrido esto? Pues en la antigua Grecia, ¿no? Eso es la democracia de identidad en Smith. Él dice, la representación moderna es una representación que no puede ser política porque proviene del derecho privado. Esa es su idea. La idea de representación que ya surge en Sieyès es la idea privatista contractual. De la misma manera que alguien tiene un representante para que le lleve sus asuntos legales, en política hemos inventado al representante para que lleve los asuntos del pueblo. Dice, pues es bien, esta es una noción de derecho privado que no es aplicable al sistema de representación democrático de su tiempo. El Parlamento no puede ser esto, porque tiene una dimensión privatista. Y por lo tanto la democracia está relacionada con lo político y lo público. Y por lo tanto su democracia no estoy seguro que sea de identidad. A mí lo que me parece es que Smith lo que construye o lo que pretende construir en su tiempo es una democracia aclamativa, que esto es distinto, ¿de acuerdo? Que esto es distinto. Y es verdad que él habla mucho de plebiscitos, de democracia plebiscitaria, legalidad y legitimidad, pero en su teoría de la Constitución dice, el pueblo puede tener una triple relación con la Constitución. Puede estar antes de la Constitución, poder constituyente, puede estar dentro de la Constitución, que es el pueblo que está representado en las instituciones, pero el pueblo puede estar junto a la Constitución. ¿Qué es esto? Pues la democracia aclamativa. Y la democracia aclamativa sí que nos lleva a un caudillo, nos lleva a un Führer, nos lleva a un representante espiritual, porque él no desecha la representación del todo, sino que recurre a un tipo de representación católica que llama existencial. Él se fija en toda la historia del papado, de su relación con los feligreses, de su relación con Dios, etcétera, etcétera, y dice, sí, la Iglesia ha tenido un modelo de representación auténtica, es la representación existencial. ¿Por qué llega a esta conclusión? Porque él está absolutamente fascinado con los nuevos medios técnicos, sobre todo con la radio y el cine, y cree que estos dos mecanismos son suficientes para que el líder, ¿de acuerdo?, se relacione con la masa. Y él cree que con estos nuevos medios verdaderamente vamos a poder tener un gobierno a través de la opinión pública. Él era un lector de los franceses doctrinarios, porque en realidad Smith es un pensador francés. Siempre se dice que es un pensador alemán, no es verdad. Él nació en Renania, cerca de Renania, y él estuvo en Estrasburgo y lo sacaron de allí al acabar la Primera Guerra Mundial porque Estrasburgo pasó a ser Francia. De hecho, les llevaron a todos a Múnich y les fueron dando destinos. Pero él es un pensador francés. Y el concepto de opinión pública que tiene es de Guizot, porque había leído mucho a Guizot. Esos son doctrinarios todos. Entonces él cree que el verdadero gobierno de la democracia existencial y aclamativa es el gobierno por la opinión pública, y que ya hablaba en el 1932-33 de que existían medios técnicos para que el líder se acercara a la masa diera su opinión y fuera capaz de dirigir las decisiones del presidente o de quien fuera, ¿no? A partir de aquí, lo que os diga ya, pues es una demolición de todo el sistema kelseniano. El Parlamento no puede funcionar. ¿Por qué no puede funcionar el Parlamento? Porque el Parlamento es una cosa del siglo XIX, dice él. El Parlamento es una cosa de partidos de notables, donde no existía el mandato imperativo, donde se votaba con mucha publicidad, donde se deliberaba y las leyes eran el producto de un consenso parlamentario puro, como ocurría en Inglaterra, etcétera, etcétera. Yo creo que esto no ocurrió nunca en el siglo XIX, pero es una manera de pensar trascendente. Algo que no existió nunca lo aplica al presente en los años 30 y dice, fijémonos en nuestro parlamentarismo. 13 o 14 gobiernos en apenas 13 años en Weimar, inestabilidad, imposibilidad de decidir, recurso al artículo 48 y por lo tanto a la dictadura comisarial para tomar decisiones. La democracia parlamentaria no funciona y donde hay desorden hay que decidir. Por tanto, el Parlamento es un artefacto del pasado que ya no puede estar en el presente.
Yo creo que él no era consciente o no quería serlo de que las instituciones pueden renovarse. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial lo hicieron razonablemente bien y había posibilidad de racionalizar todo el sistema parlamentario. Porque claro, el problema de esa época es que la relación entre el gobierno y el parlamento era muy inestable. Como era muy fácil hacer mociones de censura que no eran constructivas, pero claro, esto cambia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el parlamento es una ficción, no nos sirve. La democracia no puede ser libertad. Dice, la democracia siempre ha sido igualdad, pero no cualquier igualdad, no la igualdad ante la ley, no, la democracia es homogeneidad. Dice, por eso es perfectamente plausible que la Rusia comunista sea una democracia, porque es una democracia de una única clase. Por eso es perfectamente plausible que haya una democracia fascista en Italia, porque es de una única clase social. Son democracias homogéneas. ¿Por qué no le interesa el pluralismo? Cree que el pluralismo es una patología. Entonces, él produce una disociación entre igualdad y libertad, entre democracia y libertad y entre democracia y liberalismo. ¿Y qué ha pervivido hoy? Y muchos dicen, no, es que nosotros vivimos en democracias iliberales. Esto es un resto smithiano bastante impresentable, por otro lado, porque Smith también hablaba de Estado de Derecho y estas cosas, ¿no? Pero eso ha quedado, ¿no? Entonces, por esta idea de que la democracia no es igualdad sino homogénea. Solo en una sociedad homogénea podemos funcionar. Heller le dijo, bueno, la homogeneidad es más bien una cuestión de conciencia, ¿no? En fin, hubo mucha discusión en torno a la noción de homogeneidad, pero la idea de Smith era esta, una sociedad tiene eso. Por eso, donde hay pluralismo puede haber enemigos. Y donde hay enemigos, pues a los enemigos se les puede ilegalizar, no criminalizar. Yo creo que esto tiene que quedar claro, pero él dice, bueno, fijaos en la antigua Grecia, pues a la gente se la mandaba fuera de Atenas durante 10 años al ostracismo. Un ejemplo clarísimo. Donde hay homogeneidad, tú puedes tener un enemigo y por lo tanto, por ejemplo, sacarlo de la legalidad, ¿no? Y esto también tiene una cierta conexión con la democracia militante, no lo olvidemos, ¿eh? Si queréis luego lo hablamos. Por lo tanto, la democracia puede ser una democracia básicamente no liberal, porque él entiende que el liberalismo es otra cosa distinta. Los partidos no pueden existir. Cree que los partidos es una privatización del Estado, porque como son asociaciones, toman el Estado y el Estado de partidos le parece algo abominable. Cuando le detienen en Nuremberg, la segunda vez le entrevista o le tiene allí detenido y le interroga el fiscal Kempner, le pregunta por todo el sistema nazi, porque nadie sabía muy bien cómo funcionaba la Alemania nazi. Una Alemania había partido, había Estado, había mucho... La articulación administrativa del Estado nazi era muy complicada y le preguntaron. Y él dice que ya no quiere ser nazi, ya no quiere... O sea, se desdice de su ideario de 1933 ya en 1936-37, cuando se da cuenta que el partido ha tomado el Estado. Entonces, siempre le recuerda, ¿no?, al fiscal, le dice, yo estuve con Hans Frank en Roma con Mussolini y Mussolini nos dijo que Hegel vivía en Roma pero que ya no vivía en Berlín. Dice, eso me dolió mucho. ¿Por qué? Porque Mussolini lo que le vino a decir es que el partido nazi había tomado Alemania y había tomado el Estado alemán, que se había convertido en un partido y al servicio del partido, y esto le horrorizaba, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque significa privatizar lo público, y lo público es lo político, ¿no? Por supuesto, en una democracia homogénea no tiene sentido el principio mayoritario. Decidir por mayoría es un absurdo, porque no puedes escindir la sociedad en dos. Por eso os digo que a mí me parece que su concepto de democracia es más aclamativa que puramente plebiscitaria. No tiene sentido votar, porque el voto, dice en la teoría de la Constitución, es expresión de la privatización de la política. Lo que más le horrorizaba de ese tiempo es que las gentes, los ciudadanos, los votantes entraran a las cabinas. Eso le parecía, no, hay que votar públicamente. No, el voto no puede ser secreto, le parecía algo... Por eso cuando dicen, no, bueno, es que era un seguidor del referéndum, con matices.
Incluso esos referéndums donde había que... Porque eso le parecía una mera agregación estadística de la voluntad, ¿no? El principio mayoritario no tiene ningún sentido, ¿no? Y mucho menos va a conectar con ninguna libertad, eso lo creía clarísimo. Por lo tanto, este es un poco el planteamiento. Claro, para ir acabando un poco, porque yo creo que merece la pena más hablar, ¿no? Que esté yo hablando todo el rato. Cuando ya se hace la ley fundamental de Bonn, la ley fundamental de Bonn tiene algunas cosas interesantes. Algunas de ellas son que la Constitución no puede ser reformada, es decir, que tiene principios intangibles, el federalismo, la democracia, los derechos fundamentales. Todo eso puede ser modificado por el poder de reforma. Eso se lo autoatribuye él en el 48 ya, dice, eso es una idea mía, eso es lo que se estaba debatiendo. Y la segunda idea es que se pueden prohibir partidos políticos. Y la idea de que se puedan prohibir partidos políticos implica una idea de democracia militante que él considera una idea suya. Y que en gran medida muchos autores así lo entienden, ¿no? Porque en el libro del 32, Legalidad, Legitimidad, ante el momento que ya se veía que unos y otros podían dar un golpe, hay unas páginas un tanto oscuras que yo vuelvo sobre ellas mucho y no termino de ver muy claro cuál es su perspectiva, donde Smith parece sugerir, bueno, reformemos la Constitución, establezcamos unos límites materiales a la reforma y a partir de esos límites que el legislador dispare primero e ilegalice a alguno de los partidos en liza, bien en el partido nazi, bien en el partido comunista o ambos. Yo he leído varias veces esas páginas, no deduzco eso, pero eso es un planteamiento que se ha hecho muchísimo y que por lo tanto, en cierta medida, las constituciones de posguerra que establecieron democracias militantes siguieron ese planteamiento de Smith de límites a la reforma, cláusulas de intangibilidad, y asociar esas cláusulas de intangibilidad a la posible ilegalización de partidos políticos. Y así es que en Alemania, en la década de 1950, se ilegaliza primero el partido nazi y después el partido comunista. Bueno, eso está ahí. La opinión que damos en el libro, para ir terminando, es que yo creo que él piensa más en una defensa del Estado que de la democracia en 1932, porque lo que realmente le preocupaba es que el Estado fuera débil e incapaz al final de, bueno, en esas situaciones excepcionales, decidir y donde había desorden volver a poner orden. Este es un poco el planteamiento que yo quería haceros. Yo no sé si estoy dentro del tiempo, si os parece que ahora hagamos algunos comentarios y bueno, pues yo me presto a preguntas y a lo que vosotros queráis decir. Lo primero, muchas gracias. Y bueno, aunque creo que lo más interesante será ahora el debate que se plantee, ciertamente hemos dejado muchos temas sobre la mesa. O sea, temas que además yo creo que son actuales, temas que es interesante verlos desde otro punto de vista. Yo creo que una de las ventajas que tiene el libro de Josu es que, sobre todo a Schmitt, que es muy difícil de leer, es muy difícil de comprender y de interpretar adecuadamente, nos hace un acercamiento, yo diría que sí, quizás académico, técnico, pero yo creo que un acercamiento, digamos, fácil también para acercarnos a las ideas de Schmitt. Y quizás lo percibo personalmente más en el caso de Schmitt, porque es al que conozco más de los dos y cuya obra he leído con mayor detenimiento. En parte por eso, porque era un teórico del Estado y no un teórico de la democracia. E intentaba justificar esa idea del Estado, su propia idea de la Constitución y, bueno, de alguna manera cómo justificar incluso esa toma de decisiones del poder y toda la teoría del derecho de excepción. A mí personalmente es algo que me parece bastante interesante y que hoy en día es conveniente volver a leer. O sea, Josu decía que el libro había sobrevivido 5 años con gran éxito. Yo diría 5 años particulares porque han sido 5 años con una pandemia por medio, o sea, con 5 años con un auténtico ejercicio de quizás no sabría si decir, de no democracia o de utilización de determinados poderes, no voy a decir... Y lo de Cataluña. Claro, exacto, sí, yo lo de Cataluña no quería entrar, pero ciertamente, sí, ciertamente... Pero el origen del libro era ese, o sea, porque nosotros veíamos que se iba a aplicar el 155 y, bueno, en fin, es un estado excepcional clarísimo.
no he dicho nada porque no daba tiempo, pero en el año 32 se suspende la autonomía de Prusia, ¿no? Sí, donde aún gobernaban los socialdemócratas. Y quien asesora en la suspensión es Schmidt. Tanto es así que él es el abogado defensor del Reich en el juicio ante el Tribunal Estatal Federal. Y Heller es el defensor de Prusia. Y bueno, al final el resultado que te he cortado, pero vamos, el resultado del tribunal es que la suspensión era válida en parte, pero la decisión que más le dolió a Smith es que el tribunal dijo que él era el órgano legitimado para verificar si esa suspensión era constitucional. Y Smith, su obsesión era, pero si es una suspensión, nada tiene que decir un tribunal sobre el derecho excepcional, porque decide el soberano, que está desligado del derecho. Entonces, a él eso le causó una gran desilusión también, ¿no? O sea, en el libro, en la biografía de Meiner, que es muy interesante, es un tocho, y que en gran medida nosotros tomamos para la biografía inicial, de que, claro, Meiner da hasta 42 razones por las cuales Smith se pudo convertir en un nazi, ¿no? Pero una de ellas era esta, ¿no? La desilusión de que ante una suspensión de la autonomía federal, de garantía federal, el tribunal no le hubiera dado la razón. Entonces ese era un poco el origen, ¿no? Aquí viene Javier y yo pensamos, esto se está poniendo muy malo. Creo que habría que volver a estos dos autores, ese es el origen. Y luego, claro, la pandemia, pues imagínate. Sí, o sea, yo ciertamente te reconozco que no lo ligué deliberadamente con lo que ocurría con el 155, a lo mejor porque con el 155 yo reconozco que como tengo una vivencia personal por cómo me toca en ese momento el artículo 155, yo en realidad lo veo diferente a lo que ocurrió entonces, porque fue un artículo 155 un poco de aquella manera y con un poco de miedito. Lo peor es que esto va a quedar grabado, que ya yo he dicho abiertamente que fue con un poco de miedo. Porque tampoco se podía hacer mucho más, totalmente de acuerdo. Si y porque quieres, además, te lo explico ahora. No, o sea, es decir, y porque además seguramente hubiera sido contraproducente hacer más. O sea, las cosas como son, y eso también es lo que explica luego, y nos desviamos un poco, él también, por qué luego las cosas derivan como derivan, incluso por qué luego en junio del 2018 también pasa lo que pasa, incluso el propio gobierno se llega a configurar y empieza a funcionar desde entonces como empieza. Por eso yo sí creo que la conexión y el volver a releer autores como este y libros que han sacado aquí, temas que hemos sacado aquí, es interesante hoy en día. Yo sí soy quizás de las que está en la opinión, y ahora ya le damos la palabra al resto, de que quizás estamos más en un momento de crisis o de crisis y decadencia a la vez. Faltan liderazgos, faltan ideas claras, por parte de todos, no estoy personalizando en nada. Falta una guía, falta dónde ir, y yo creo que eso es caldo de cultivo precisamente para estos populismos de un lado y de otro, porque creo que son iguales, con estas ideas mesiánicas otra vez, este uso del miedo para favorecer determinadas conductas, incluso esta institucionalización del poder muchas veces, y esa confusión otra vez de poder, Estado, gobierno, partidos, en una especie de mezcla en donde muchas veces es muy difícil desligar los conceptos. Ahí precisamente creo que radica la actualidad de estos pensadores, y volver a retomarlos, incluso volver a sacar un tema que tú has mencionado, como el uso, digamos, de los medios y el poder utilizar o el poder llegar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. O sea, a Schmidt le obsesionaba efectivamente la radio, por ejemplo. Hoy lo podríamos ligar a otros medios de comunicación, podemos decir, más contemporáneos, utilizados de distintas maneras, desde redes sociales, etcétera, que ponen en jaque algunas incluso emisiones libres de la voluntad. Yo creo que con todos estos temas sobre la mesa, aquí hay además personas que conocen bien a los autores, y desde luego todos en estas sesiones solemos ser bastante participativos. Creo que han quedado muchas cosas abiertas, muchos temas que hemos intentado sacar, y si les parece bien les damos la palabra. Muy bien. Armando. Muchísimas gracias. Yo soy la presidente también por llevar también el acto. Efectivamente, hay 1000 preguntas, pero voy a elegir una de las muchas que tengo. Me interesa mucho lo que has dicho. Bueno, me ha interesado todo, pero hay una cosa de cuando has hablado de la crisis de legitimidad y cómo en la República de Weimar sí que la había y que ahora no. Pues me ha parecido un punto muy interesante, además como criterio conceptual para entender dos épocas distintas.
Y hoy en día se extiende, ¿no?, en ciertos ambientes un juicio partiendo de la base de que toda democracia se sustenta sobre algo previo a sí misma, que son unos valores compartidos o una ecología moral, ¿no?, depende de quién lo diga, pero como que ninguna democracia se sustenta sobre sí misma, ¿no? Y vosotros en el prólogo planteáis una pregunta que quizás es la que orienta o vertebra el libro y además también la que hace que el libro esté funcionando también actualmente, porque yo creo que está vigente y me gustaría que respondieses, a ver si puedes, no tanto cómo respondía Kelsen, sino cómo respondería Kelsen o cómo a ti te ayuda a responder Kelsen a la pregunta que vosotros mismos hacéis, ¿no? Que si bastaban las garantías jurídicas para que subsistiera el Estado democrático o si tales garantías podían ser impuestas en un ambiente de radical enfrentamiento político, es decir, si la democracia puede defenderse a sí misma o en el sentido caricaturesco que dicen algunos de que la Constitución, ninguna Constitución enamora, ¿no? Hay que tener algo previo. Entonces la pregunta concretando es si bastan las garantías jurídicas para que subsista el Estado democrático hoy. No, evidentemente. Yo soy jurista, pero antes fui politólogo, bueno, son las dos cosas, vaya. A mí me gusta mucho el tema de la cultura política, siempre me ha gustado. Me parece que es un tema, creo que poco estudiado, porque no sé si hay mucha gente que se dedique a temas de cultura política. Las garantías jurídicas no sirven por sí solas para sostener una democracia, y el propio Kelsen lo sabía. O sea, no podemos leer a Kelsen solo leyendo su teoría pura del derecho o su teoría de la Constitución. No, hay que leer Esencia y Valor de la Democracia, porque ese es un libro poco jurídico y donde construye una cosmología cultural, he dicho antes, una cultura política muy clara, el compromiso, la del consenso. Es decir, eso me parece clave. Entonces, en un ambiente o en un contexto en el que podamos tener conflictos democráticos localizados, y voy a poner un ejemplo muy claro, lo que pasaba en mi comunidad autónoma, en mi tierra, un grupo terrorista, un partido que utiliza la violencia para un pequeño grupúsculo, como ocurre en Alemania con un partido nazi o un partido comunista pequeño. En ese contexto es perfectamente plausible que las garantías jurídico-constitucionales sirvan para defender la democracia. Si existe un partido nazi con cierto grado de violencia, un partido fascista que utiliza medios no democráticos y que, en fin, es un peligro institucional para el ejercicio de la libertad y los derechos de los demás, lo que decía Loewenstein, el abuso de derecho, ahí las democracias pueden actuar y pueden defenderse, y deben defenderse. Yo sostengo que España es una democracia militante. El Tribunal Constitucional sigue diciendo que no, me resulta asombroso, ¿no? Ya he escrito varias veces y además creo que lo he razonado más o menos bien, ¿no?, que todas las democracias se defienden y que hoy estamos en un modelo de democracia militante no tanto contra partidos radicales como cuanto protección de sociedad civil, que dicen ahora, una protección más de minorías, sexuales, de minorías, de lo que fuera, ¿no? Si miramos el Código Penal, ahí vemos mucha defensa de garantías de grupos religiosos, etcétera, etcétera, una sociedad multicultural. Pero claro, si una sociedad, los criterios de legitimidad que sustentan a una sociedad van desapareciendo, es evidente que nos vamos deslizando a otra cosa distinta y que por lo tanto la democracia puede cambiar o incluso puede terminar pereciendo. Eso está clarísimo, eso ha pasado en otros países, sigue pasando y me parece que eso es un ciclo histórico que se va a seguir. Por eso creo que en España, bueno, esto va a quedar grabado también, en España hemos dedicado demasiado esfuerzo al derecho, somos muy leguleyos y poco a la política y a la cultura política. O sea, los grandes problemas que tiene España son políticos y son institucionales, no son jurídicos. Cuando a mí me preguntan, ¿hay que reformar la Constitución? No toquéis, digo, este no es el problema. Creo que no es el problema, sinceramente. Entonces, creo que nuestros problemas son políticos y de cultura política y de un imposible entendimiento en muchos niveles. Entonces, claro, hacías alusión a la legitimidad. La legitimidad es algo que solo podemos percibir a posteriori, dice Ferrero, La legitimidad es el genio invisible de la ciudad. Está ahí,
obedecemos por algo, no sabemos muy bien por qué, pero obedecemos porque hay un principio de legitimidad. En nuestro caso es democrático, pero pudiera diluirse o desaparecer. Y desgraciadamente la disolución de ese principio y desaparición solo lo podemos percibir a posteriori, dice Ferrero. Es algo fenomenológico. Bueno, mira, hemos pasado de un criterio legitimador monárquico a uno democrático. ¿Se veía venir o no? ¿Quién pensaba en 1914, cuando fueron todos a la guerra alegremente, que después de la guerra iba a destruirse el imperio austrohúngaro, Alemania iba a convertirse en una república, Italia iba a ser un estado fascista? Nadie lo pensaba. Estaban destruidos los principios de legitimidad de la monarquía constitucional del 19 y nadie se había percatado. Y fueron todos alegremente a la guerra. Adiós a todo el sistema decimonónico. Y nuevo siglo XX en gran medida, ¿no? Cuando empieza el siglo corto que dice Hobsbawm. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Lo que sí se percibía en Weimar es que había dos modelos, la democracia y la dictadura. Bien del proletariado, bien del fascismo. Pero ahora hay enemigos claros. El populismo, puede que sí. Yo de momento tengo ciertas cautelas. Igual para cuando quiero darme cuenta ya no tiene remedio, pero no veo dos sistemas enfrentados. Soy más favorable a esto que apuntaba al principio del libro de decadencia. La decadencia nos da la oportunidad de regenerarnos, pero vaya, van pasando las oportunidades de regenerarnos y no las aprovechamos, porque todo el 2010 fue todo un intento de regeneración que ha fracasado claramente, ¿no? Por eso, bueno, no sé si te he contestado. Gracias. Sí, yo te quería preguntar por Carl Schmitt, por si consideras que está dentro de esa corriente de pensadores que surgieron en Alemania en torno a 1920, Heidegger, Thomas Mann, Ernst Junger, que formaron esa revolución conservadora. Sí. Porque has dicho que no estaba dentro de los pensadores del nazismo, pero sí dentro de esta... Sí, te lo explico, mira. Smith no fue el constructor del Estado nazi, fueron otros, Enke no, Kohlreuter. Él no pintó nada en la configuración jurídica nazi, lo que ayudó es a legitimarlo pues, con 40 o 50 artículos de periódico y tal, donde venía a decir que el Führer es el derecho y tal, se emocionó mucho. Pero el Estado nazi no lo hizo él, porque no lo podía hacer, porque se iba haciendo día a día. Es decir, se iba decidiendo cada día cómo se organizaba la Gestapo, cómo se organizaba el ministerio, en fin, el Estado se fue reconstruyendo. No fue un constitucionalista de Weimar porque, vaya, él tuvo un solo discípulo que fue Kirchheimer, que era comunista y era un apestado. Tuvo que marcharse de Alemania, no le pudo colocar. Eso es el más claro ejemplo de que él no era nadie en la universidad alemana. Pero sí forma parte de este pensamiento existencialista, clarísimamente. Porque a partir de 1924-25 Weimar da un giro. Y es el giro que se llama hegeliano. La mayor parte de los historiadores dicen hasta 1925, cuando Eber, el pobre, muere además por el disgusto de un juicio, yo creo, que es un juicio que le hicieron al presidente de la República. Le enjuiciaron por traición en 1918 y le condenaron. Una cosa inaudita, porque los jefes de Estado tienen inviolabilidad, ¿no? Muere y entonces viene Hindenburg, y ahí es donde da el giro la República y se vuelve una República que dicen neo-hegeliana o hegeliana conservadora. Y claro, sí que hay una cierta asociación con el presente. Los existencialistas conservadores tenían una obsesión, que es recuperar el control de la vida y del mundo, porque a partir de la Primera Guerra Mundial una gran época de globalización y las sociedades empezaban a entender que habían perdido el control de sus propias decisiones. El giro existencialista es ese, volver sobre el yo, volver sobre la comunidad y que la comunidad sea capaz de decidir. ¿De acuerdo? Es controlar el tiempo, ¿no? Porque el tiempo había desaparecido, no éramos capaces de... Entonces, claro que forma parte de esa escuela. El Ser y Tiempo de Heidegger se publica un año antes e influye mucho en la teoría de la Constitución, cuando define lo que es el poder constituyente y lo que es el pueblo, el ser que está en el tiempo y tal. Eso claramente es una influencia. Con Junger tuvo muchísima amistad. Junger durante todo el periodo nazi no hizo más que advertirle: te estás emocionando demasiado, te estás involucrando demasiado, deberías de tomar más distancia. Hay una foto que está en internet donde Junger está con su
su traje de oficial de las SS, y Smith va a visitarle a París. Es una foto muy famosa que la puedes encontrar en Google, que está Junger con Smith, y Junger está con el traje de oficial, o sea, con el uniforme del ejército nazi. O sea, sí, forma parte de esa corriente clarísimamente. Bueno, muchas gracias. Yo os pido perdón por toser tanto, pero es que tengo alergia, es una lata. Pero bueno, tenía mucho interés por venir. Entonces, gracias. Tengo ahí llenando de virus a todo el mundo, lamentablemente. Mira, 3 cosas muy concretas. No sé si tiene relación con lo que has dicho un poco ahora al contestar a Miguel. Cuando has dicho que Carl Smith era un idealista, si puedes explicar eso mejor. Luego, cuando dices que la democracia es aclamativa, que yo creo que sí, así la interpreto yo también, de lo poco que sé de Carl Smith, pero ¿qué imagen tiene Carl Smith de las masas? O sea, ¿es el hombre masa ateniano? O sea, ¿desprecia la masa o tiene una visión más positiva? Me gustaría... Y luego llevándolo a mi terreno, porque yo conocí tu libro, porque doy en Relaciones Internacionales, hay una asignatura nueva que se llama Teoría Política de las Relaciones Internacionales, que es muy bonita. Y entonces hablo de Carl Smith y Kelsen, pero en relación a las relaciones internacionales, los tribunales penales, que también hay las diferencias son enormes, pero no tengo muy claro, si puedes decir aunque sea brevemente, qué tipo de orden internacional pensaba Carl Smith, porque sé que tiene el nomos de la tierra y esa cosa como de los imperios, pero un poquito más claro para que os lo explique bien a mis alumnos. Bueno, pues empiezo por lo último. No, gracias por la pregunta, que es muy interesante las preguntas. Bueno, él en realidad, en su libro El nomos de la tierra, que es un libro fascinante, que supongo que tendrá bastantes trampas, porque él era bastante tramposo en casi todo lo que hacía, con perdón, pero sabía manejar muy bien las categorías y deformar a los autores. Bueno, él viene a decir que desde Francisco de Vitoria y Suárez y demás se va construyendo una especie de derecho internacional absolutamente moralizante, ¿no? Entonces él viene a decir que las relaciones internacionales no pueden moralizarse y que tienen que estar basadas en un ejercicio realista del poder. Incluso la guerra tiene que estar convenientemente limitada. No puede ser una guerra, a pesar de lo que ya se había visto en 1914, ¿no? Y que por lo tanto las relaciones entre los estados atienden a una idea pluralista. Él dice, en el espacio internacional sí cabe el pluralismo, pero en el interior del estado no. Entonces las naciones tienen que vivir en un orden, ¿no? De equilibrio, de un cierto equilibrio, yo diría que autorregulado, donde existen compromisos y normas internacionales que, bueno, se pueden cumplir de acuerdo a ciertos pactos de caballeros, etcétera, etcétera, pero lo que no cree conveniente en ningún modo es que se construya un leviatán internacional. Esto es lo que constantemente le incomoda, ¿no? Porque él ve que todo el orden internacional que surge en 1945 es el orden de los vencedores y él es perdedor. Y constantemente dice en sus libros, en sus notas, soy un vencido pero no un convencido. Y como no soy un convencido, pues el derecho internacional de los vencedores, de Nuremberg básicamente, no puede ser un derecho aplicable para todos. ¿Por qué? Porque las naciones que ganaron tienen, para empezar, el derecho de veto dentro del Consejo de la ONU y a ellas no se les puede aplicar ni la Carta, ni el derecho de la guerra, etc. Entonces, él preferiría el antiguo orden europeo del siglo XVII, XVIII y XIX, ¿no? Donde verdaderamente se construye el Estado soberano ejerce la soberanía y hay un cierto orden o equilibrio internacional de acuerdo a esa soberanía estatal. Entonces, no está en absoluto de acuerdo con el derecho internacional, por lo menos el que surge después de 1945, precisamente por esto, ¿no? Y para orientarte en este tema, el que mejor ha interpretado a Smith ha sido Danilo Zolo. Danilo Zolo es un profesor italiano que yo conocí, ya falleció, y tiene un libro en trota sobre los juicios de Nuremberg y es un libro donde él explica completamente a Smith, porque él es smithiano y él no cree en el cosmopolitismo kelseniano, porque de nuevo lo que cree Smith es que las Naciones Unidas son un invento de Kelsen, que es cosmopolitismo jurídico, que es Kant y que es una forma de paz
artificial. Es decir, siempre habrá conflictos, siempre habrá enemigos y habrá que resolverlos a través de una guerra, pero bueno, una guerra donde no se criminalice el enemigo, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que le viene de Naciones Unidas y demás le parece obviamente algo muy kelseniano y muy cosmopolita. Entonces, Zolo tiene unos libros fascinantes sobre esto. Me has preguntado sobre el idealismo. Bueno, él cree que el mundo lo mueven las ideas, es simplemente esto. Entonces, cree que el siglo XVI fue el siglo de la religión, la gran idea de la religión, el siglo XVII el siglo de la metafísica, el siglo XVIII es el siglo de la razón y el siglo XIX el siglo de la economía, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el siglo XX? El siglo XX es la época de las neutralizaciones, que es otra de las grandes ideas, ¿no? Dice, claro, frente a la idea del neutralismo kelseniano, no, hombre, neutralizar la política es la peor de las ideas que podemos tener, ¿no? Entonces, claro, identifica todo el derecho kelseniano con una idea de neutralización de la política. Y creo que me has preguntado algo más. Lo de la masa, ¿qué visión tenía de las masas? Pues yo no he leído en Smith, tendrá cosas, referencias como por ejemplo las de Ortega. No creo, es decir, a mí me parece que toda su construcción jurídico-constitucional es una construcción que trata de cerrar el paso a la incorporación de las masas al poder, o al menos intentar que esas masas no destruyan el jus publicum europeo, ¿no? El Estado. Y desde ese punto de vista supongo que, pues que conocería la sociedad vertebrada o invertebrada y que, como muchos otros autores que ha señalado antes el anterior interviniente, pues desprecian profundamente a la masa. ¿Por qué? En el fondo son pensadores aristocráticos, aunque no lo digan, ¿no? Yo siempre he pensado que Ortega es un aristócrata, o le habría gustado ser un aristócrata. Por eso siempre me sorprende que Ortega siga siendo un faro. Bueno, no, aquí, paro aquí, que si no queda grabado. No, es que a veces me sorprende, ¿no? Y tengo muchos amigos orteguianos, pero bueno, yo creo que en la sociedad, en la España invertebrada y demás, dice cosas ya bastante claras al respecto, ¿no? Eso es lo que pasa por no leer los libros, en lugar de solo leer referencias a los libros. Claro, entonces siempre me ha parecido, pero bueno, esto es un tema en el que no quiero meter porque podría incurrir en errores, además, y no sería justo. Vale. Bueno, lo primero, felicitarle por la magnífica exposición, que ha sido pródiga y muy rica en conceptos. Y bueno, yo quería quería resaltar una de las críticas más recurrentes a Kelsen, que yo en este caso comparto, y que probablemente usted esté aburrido de escucharla, ¿no? Que es el tema de, bueno, usted decía también en algún momento que Kelsen, en ese positivismo lógico, su formalismo, era honesto. Y él, digamos, abogaba por la honestidad, la neutralidad del derecho. Que es precisamente donde yo veo el problema, ¿no? Porque esa línea de crítica precisamente viene desde la idea de que el derecho no puede ser neutral, porque la neutralidad es en sí misma una postura política, y que vaciar el derecho, de alguna manera convertirlo en una carcasa vacía, vacua, en el fondo se lo convierte en un centro de imputabilidad de una idea política, lo sustancia políticamente. Por lo tanto, está transito de un voluntarismo. Otra de las críticas de Schmitt, que usted acaba también de hacer, es precisamente esa idea de que Kelsen de alguna manera también está alimentado por Kant, pero es que también tiene un origen ocamista y nominalista en todo esto. Entonces yo quería preguntarle acerca, ¿no?, de esta, tal vez no tanta honestidad de Kelsen respecto a la famosa neutralidad del derecho. Bueno, siempre se sospechó que en realidad él a lo mejor estaba poniendo en bandeja al Partido Socialdemócrata, pues a través de una mayoría, ¿no?, reconvertir Austria o Alemania en un paisaje, en un país socialista. Yo creo que él nunca creyó esto porque era un pluralista. Yo creo que con ejemplos contemporáneos se entiende mejor todo esto. Kelsen creería que el derecho a la vida, para empezar, Kelsen tenía cierta distancia con respecto a los derechos fundamentales. Era un tema que no lo veía nunca claro. Y yo creo que algo de razón tenía. Kelsen estaría contento con una regla que dijera, como el artículo 15 de la Constitución española, que dice todos tienen derecho a la vida. Es un planteamiento impecable, diría Kelsen. Es una regla. Todos tienen derecho a la vida. Tiene que tener unas consecuencias jurídicas. Que eso no es neutral, eso ya lo sabía él, porque ya la propia articulación, eso ya lo sabía él. Pero en el planteamiento democrático, que yo es el que he hecho,
Kelsen estaría contento de que fueran las mayorías las que decidieran cuestiones como la eutanasia o el aborto. ¿La mayoría es neutral? Pregunto yo. No, pero eso es algo que tiene que decidir el circuito político institucional, la sociedad. ¿De acuerdo? Eso cree que lo tienen que resolver los partidos y que tienen que convencerse unos a otros de que la mejor solución es esta o la otra. Pero partamos de una regla más o menos clara y que podamos compartir todos. Y eso es lo que hizo el constituyente en el 78. Hombre, estaban los que estaban en contra del aborto y los que estaban a favor. Bueno, pues hay que salir del paso. Hagamos este artículo 15, que es una regla más o menos neutral y en la que estamos todos de acuerdo. Todos tienen derecho a la vida. Bueno, habrá que definirlo legislativamente. Claro, eso por supuesto pone luego al Tribunal Constitucional en un brete tremendo, ¿no? Pero claro, a lo mejor los partidos no deberían de recurrir al Tribunal Constitucional tan alegremente, ¿no? Quiero decir, más si al final, bueno, no digo nada, porque me iba a ir al caso concreto y al final la ley de aborto ha perdido el objeto y quien planteó el recurso dice ahora que entonces estamos contentos con lo de los plazos y todo esto, que no tiene nada que ver, pero no sé si comprendes lo que... Luego otra cosa distinta es que él te haga la teoría pura del derecho y dice, no, yo soy un científico. Pero el planteamiento democrático, su gran descubrimiento es ni más ni menos la idea de un derecho que a partir de unas reglas claras podamos compartir todos y que no moralice. Especialmente la idea de que el derecho puede ser científico es por lo que yo soy escéptico. Ese es el planteamiento que hace. Y luego, por supuesto, todo lo que vino después pues fue una crítica absoluta a su idea de pretensión científica, porque después ya supimos por muchos otros autores que podían existir las teorías del contrato, contractuales, el contractualismo, Rawls, Nozick y demás, que evidentemente a partir de la razón y de la ciencia podíamos hablar sobre valores, pero él no podía hacerse una idea en ese momento. Y en ese momento él creía que como científico, como profesor de Derecho, lo más honesto era estudiar el derecho como si fuera, pues no sé, lo más aséptico posible, porque él no tenía que posicionarse, ¿no? Y a mí eso me parece bien, porque insisto, yo me miro a mí mismo y miro un poco, digo, la disciplina, ¿no? Pero las ciencias sociales en general, y veo un partidismo en este momento muy preocupante y mucha deshonestidad. Entonces, su postura me sigue cautivando y le costó muchos disgustos, por supuesto, porque venían a decir que construía una nomocracia y que con eso llegaba el fascismo. Le acusaron de esto, de que él era el responsable. Nada más absurdo, ¿no? En ningún momento el pobre tuvo que exiliarse, marcharse a Suiza, luego se marchó a Checoslovaquia y desde Suiza se marchó a Estados Unidos con una maleta, vía Barcelona y Lisboa. Claro. Pero sí, claro, esto siempre está ahí, esa crítica siempre se le va a hacer. Bueno, muchas gracias. ¿A ti? No sé si hay tiempo para una más, Belén. Bueno, muchas gracias, Elena. Yo un poco seguía tu pregunta que hacías, tu reflexión sobre las organizaciones internacionales. Quería pedirte una reflexión sobre la Unión Europea. Este te conoces muy bien porque he leído un artículo sobre el sistema de voto, ¿no? Pero no tanto tu opinión como la suya, ¿no? Una mirada de Schmitt y de Kelsen, ¿no? Este sistema, ¿no? Instituciones, de reglas del juego, de ejercicio compartido de la soberanía, ¿no? Eso se me ocurría, me interesaría, pero también quería preguntarte quizás para eso, Armando, hasta que te haga la cámara, tu opinión sobre el deterioro institucional en España. Sí, bueno, esto es muy fácil. El deterioro institucional lo vengo diciendo muchas veces en los periódicos y demás. O nos gobiernan las instituciones o el país no va a ir bien. Es decir, tenemos que tener un cuidado exquisito con el sistema institucional, con los órganos constitucionales. Tienen que funcionar de acuerdo al principio de veracidad, es decir, tienen que cumplir con las funciones que la Constitución quería que cumplieran. Tienen que, en fin, si terminan gobernando las personas, es que yo creo que este es el punto clave, porque cuando se dice que es que los partidos han secuestrado el Estado, ¿de dónde viene esto? Sí, claro, los partidos son el centro del sistema constitucional. Pero me preocupa más la deriva de la personalización de las instituciones, ¿no? Yo creo que hasta aquí más o menos te queda clara mi postura. Con respecto a la Unión Europea no te he entendido. ¿Quieres que haga una interpretación de Kelsen y Smith o mía? Suya. O sea, ¿qué pensarían ellos? Sí, ¿qué pensarían ellos, ¿no? ¿Qué pensaría Kelsen? ¿Cómo interpretaría esta Unión Europea?
Resulta difícil. Yo creo que él, hombre, lo consideraría absolutamente fascinante. Sí, porque, y además es que su teoría del derecho internacional, que es jerárquica, con una idea de que, bueno, el Estado ya se imbrinca en un ordenamiento jurídico que es superior y que por lo tanto hay que aplicar la jerarquía, pues le parecería todo esto de la primacía y demás, pues el corolario a toda su tesis, en realidad, ¿no? O sea, se vería mucho más identificado en la Unión Europea que en las Naciones Unidas, evidentemente, ¿no? Porque, en fin, no solamente tenemos una organización supranacional que produce derecho vinculante, sino que es capaz de ejecutarlo, de hacerlo visible y de, ¿no? Y por supuesto, pues Smith probablemente vería una disolución del principio de soberanía que para él era esencial para las comunidades políticas, ¿no? Entonces, claro, en esa deriva, pues supongo que no estaría el hombre muy contento y muy feliz con la cesión de soberanía de su Alemania, ¿no? A lo que entiende pues una organización internacional que al final predomina la propia Alemania, pero que en definitiva, bueno, pues no deja de ser un experimento muy interesante que se va rearticulando, que se va regenerando y que goza de una buena mala salud, yo creo, ¿no? La Unión ha sabido reinventarse en gran medida, ¿no? A pesar de las dificultades. Pero sí, hombre, creo que aunque vivimos un tiempo muy smithiano, pues la Unión sigue representando esa idea del derecho formal internacional, ¿no? Kelseniano. Bueno, pues con esto acabamos. Muchas gracias. Creo que no hay mejor forma de acabar que hacer incluso esa reflexión de la Unión Europea, de lo que está sirviendo, y quizás la Unión Europea sí está sirviendo de alguna manera para recuperar esa idea quizás de que el gobierno, puestos a que tenga que estar ejercido por alguien, que esté ejercido por las instituciones o debidamente controlado por las instituciones. Dicho esto, Josu, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder hablar contigo esta tarde y que nos hayas podido acercar a la figura de estos dos grandes pensadores, además con temas contemporáneos. Muchas gracias.